buenas, bienvenidos un día más a Tercio de Quites, vuestro programa taurino referencia en Guadalajara. Nos encontramos en la Plaza de Toros de Guadalajara y hoy nos acompaña Tomás González, un torero, novillero con caballos de Alcoriza, Teruel, una zona muy taurina igual que Guadalajara, y ahora está afincado en nuestra provincia buscando esa ilusión de querer ser torero. Muy buenas, Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues encantado de estar aquí en un sitio tan especial de aquí de Guadalajara como es el Coso de las Cruces y junto a vosotros que siempre me tratáis muy bien. Un sitio donde ya eres un torero más en la provincia, donde sueles venir a entrenar aquí habitualmente también. Sí, desde novillero he estado muy ligado aquí a Guadalajara. Prácticamente mi carrera sin picadores se ha basado en esta provincia y además pues ahora que vivo aquí pues frecuento mucho la plaza para entrenar. Efectivamente, has toreado mucho por la provincia. Bueno, ¿cómo fueron tus inicios en Alcoriza y luego tu experiencia por aquí sin caballos, por Guadalajara? Bueno, yo comencé queriendo ser torero, no recuerdo el momento, ¿no?, en el que yo empecé a querer ser torero. Creo que desde que tengo uso de razón lo he querido ser y bueno, siempre en mi familia ha habido antecedentes taurinos. Mi tío Luis González, que fue novillero, Ujú. y bueno, mi familia siempre ha estado muy ligada al mundo del toro y ellos fueron, ¿no?, quien me ayudaron en un principio y luego ya pues gracias a un grupo de profesionales, Ujú. ¿no?, como puede ser Mar Guerra, que Ujú. fue quien me instruyó desde el primer momento, y después Modesto Carrasquero y Roberto Ortega, bueno, a quien les debo todo, ¿no? De todo lo que he podido hacer en mi corta carrera ha sido gracias a ellos. Pues bueno, tú eres un torero que fuera de lo habitual, que ahora mismo es prepararse en escuelas taurinas y demás. Tú has sido un poco autodidacta, no has estado en escuela taurina, has sido un poco buscándote la vida, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, yo tuve la suerte de que desde muy pequeño tuve quien me instruyera, ¿no?, en Ujú. casa, y así empecé, y poco a poco, y luego después conocí a diferentes profesionales Ujú. como hemos hablado, y ellos han sido los que me han enseñado a torear, los que me han enseñado este mundo, lo bueno, lo malo, y a los que les debo todo. ¿En algún momento has podido echar de menos el apoyo de una escuela taurina que esté detrás, que te dé al campo, que te dé novilladas? ¿O por el contrario te has desenvuelto sin problema? Hombre, allí en Teruel, pues desde muy pequeño he toreado muchísimo en el campo. En Ah. las ganaderías de mi zona tengo varios ganaderos a los que les tengo mucho que agradecer. Ujú. Además, ya con mucho he sobrepasado la barrera ¿no?, por así decirlo, taurina, ¿no? Y Sí. tenemos relación personal, Ujú. y ahí he estado toreando desde los 6 años un montón. Entonces, por esa parte no eché de menos torear en el campo. Ujú. Y después en el tema de novillada, bueno, mi trayectoria sin picadores ha sido de unas 20 novilladas, tampoco ha sido muy Ujú. larga, pero las cosas pues fueron avanzando, por así decirlo, muy rápido, muy bien. Sí. Entonces tampoco hizo falta torear, obviamente, ¿no? A todo el mundo le gusta torear muchísimas Sí. novilladas, pero las novilladas que pude torear sirvieron muchísimo. Ujú. Y al servir mucho pues, fui creciendo bastante. Ujú. Entonces no noté, por así decirlo, creo que igual sí que me he perdido cosas, ¿no?, de Sí. vivir en una escuela taurina, pero también creo que me han aportado otras, ¿no? Ujú. Como ha sido estar siempre con profesionales más mayores, y Sí. creo que también eso está un poco reflejado en mi tauromaquia. Claro, eso te ha podido dar un pozo, una seriedad, un también lo que dices, ¿no? De no desaprovechar cada momento, o sea, tener la inseguridad de que, pues eso, de que no te iban a poner, de que no estaban detrás de ti, sino que cada cosa la tenías que ganar día a día y eso también te habrá forjado una personalidad, ¿no? Totalmente, sí. Fíjate, yo creo que no lo he podido describir mejor, porque quizás si no, en escuelas taurinas y en escuelas taurinas que se torean mucho, pues hay los alumnos, ¿no?, más avanzados tienen cierto ya, pues, Ujú. saben que van a torear muchas novilladas y caen un poco en la cotidianidad, ¿no?, de toreo, sé que mañana vuelvo a torear, no pasa nada, novillada, clase práctica, novillada, no. Y a veces perder un poco ese respeto y esa importancia a lo importante y lo complicado que es torear Sí, una, sí. una novillada, que es un privilegio grandísimo, ¿no?, que a veces cuando estás toreando no le echas cuentas, y, Ujú. y luego te das cuenta, o cuando toreas menos, de
de lo privilegiado que te sientes cuando te puedes vestir de luces o de corto para torear una tarde. Claro, lo valoras más cuando sabes que hay poco, que tienes que aprovechar cada momento, pues lo saboreas más, lo aprovechas más. Y bueno, en Tercio de Quites siempre hemos apoyado la labor de las escuelas taurinas, por supuesto lo seguimos haciendo, la labor de la Escuela Taurina de Guadalajara. Pero bueno, por lo que me cuentas, también en tu caso es un poco volver a los inicios de lo que eran los novilleros antes, ¿no? De buscarse la vida, de bueno, salirse un poco de la norma habitual de la escuela taurina y en ese sentido quizás seas un poco referente, ¿no? Entre los novilleros. Sí, hombre, lógicamente las escuelas taurinas hacen una labor estupenda. Sí que es verdad que allí en mi zona en Teruel, pues en Teruel, por ejemplo, en la escuela taurina sí que las hay en Huesca, en Zaragoza, como la escuela Mar de Nubes, que también está haciendo Sí. una labor muy importante y ya tiene novilleros funcionando, como será un palacio. Sí, Y hacen una grandiosa labor, y aquí en Guadalajara también, ¿no? Sería, yo creo que de persona poco inteligente, ¿no? Faltar a la importancia de las escuelas taurinas. Pero sí, bueno, yo creo que tiene que haber toreros de todo tipo, ¿no? claro, Y eso, pues, que haya riqueza, ¿no? claro. En diferencias entre novilleros. Muy bien. Y bueno, tras ese paso de las novilladas sin caballos, llega tu debut precisamente aquí en Orche. Hay que recordar que de alguna manera Tercio de Quites y Tomás González tiene un vínculo, porque el día que debutaste tú con Orche también debutaba Tercio de Quites saliendo a una plaza de toros, entrevistándoles al primer torero que entrevistamos. Entonces, bueno, nos hace ilusión recordarlo, ¿no? Bueno, tuviste un debut en un cartel muy bonito y además conseguiste triunfar. Sí, fue un cartel precioso, ¿no? Con Víctor Hernández, que además tengo relación personal con él, y me hizo una gran ilusión, y con otro torero muy importante, ¿no? Como es David Galván, y con una novia de Guadalmena, que es una gran ganadería, que ese día puso complicaciones. Bueno, luego el destino quiso que el sobrero que había lo acabara toreando yo también, y fue extraordinario. Podría haber salido aquel día en Orche, salió en el campo, pero Ya. lo disfruté igualmente, y lo recuerdo con mucho cariño aquel día. Además, volví a torear en público después de haber cortado la temporada anterior por una lesión grave en la rodilla. Sí. Tuve que pasar por quirófano, y bueno, fue como un poco un punto de inflexión importante también para mí, ¿no? Haber superado, pues, meses muy duros de rehabilitación, de mucha incertidumbre, de pasarlo muy mal las primeras veces que toreaba por el tema físico, y eso me dio mucha moral, claro. Además de eso te pilló siendo muy joven, y sin, o sea, muy joven taurinamente hablando, ¿no? Sin caballos, pues eso, claro, se te pueden pasar muchas cosas por la cabeza, ¿no? Hasta si me voy a recuperar, si no me voy a recuperar, incluso a lo mejor pensar si vas a poder seguir toreando, ¿no? Sí, hombre, bueno, al final también el percance lo tengo con 17 años, ¿no? Y cuando uno es joven, pues también está de otra manera. Pero la verdad que no me puedo quejar, porque la recuperación fue genial. Sí, bueno, lógicamente era una lesión muy grave, ¿no? Me rompí el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, parcialmente la tibia, en la cabeza de la tibia, me deshineré el menisco, entonces fue un poco aparatoso. En Cogolludo, precisamente, también aquí en De Guadalajara. Guadalajara. Y arrastré esa lesión un mes y medio porque, bueno, realmente por cabezonería, ¿no? Por querer torear 4 novillos en mi pueblo, que lo habían organizado con Sí, todo el cariño. sí, Una novilla goyesca que al final fue todo un éxito, fue genial, y ahí decidimos que era el momento de cortar, claro. operar a tiempo para poder debutar con picadores al año siguiente en las mejores condiciones posibles. Todo ese calvario, como hemos recordado, acaba en Noche, donde triunfas y donde empiezas una temporada muy bonita, con triunfos, 7 novilladas creo que toreaste. Bueno, explícanos un poco cómo se desarrolló la temporada. Bueno, una temporada un poco tomando contacto con el utrero, que, bueno, creo que ha beneficiado en mi toreo el paso a torear el novillo de 3 años. Después de Orche toreé en Teruel, donde pinché una gran faena. Pinché una gran faena a mi primer novillo, que, bueno, pues son cosas que no tienen que suceder, pero Sí. suceden, y hay que rebatirlas. Y después, pues en agosto no tuve fecha, toreé un festival, y fueron las cosas muy bien. Luego a principios de septiembre también maté otro festival donde las cosas fueron muy bien, y ya la próxima novilla siguiente fue la de Peralta,
donde le corté las 2 orejas a un novillo el raso de Portillo, y ahí comencé a torear un poquito más de seguido, y gracias a eso pues sustituí a Bruno Aloy en Azuqueca, Ujú. le corté 2 orejas a un novillo Guerrero Carpintero, las 3 orejas del día siguiente de Mejorada del Campo, aquí en Junquera de Henares, que también disfruté una novillada muy buena de Sandra Sopeña, y bueno, pues disfruté mucho la temporada, la verdad. Una temporada triunfal, dices que te benefició el paso al utrero, al novillo más fuerte, o sea que para los toreros, como por lo que me cuentas, más que afligirte cuando ves un novillo más fuerte o más grande, al contrario, porque a lo mejor te ves más asentado, ves más asentado al novillo, entonces te vienes más arriba todavía, ¿no? Sí, además había matado el año anterior alguna novillada ya sin caballos, pues Fuerte. que no le hubiera pasado nada si les hubieran pegado un puyacito. Ujú. Y la verdad que cuando el novillo va al caballo cambia completamente la embestida, y es cuando yo creo que se puede torear verdaderamente despacio, enganchando a los animales y mandando tú sobre esa embestida más reposada, más seria, Ujú. lógicamente, más fuerte, Ujú. pero yo creo que ha beneficiado mucho a mi toreo. Muy bien, Tomás, pues si te parece, vamos a cerrar esta primera parte, este primer ciclo, donde hemos hablado de tu temporada y ahora mi compañero Fran, pues sigues hablando con él y comentando los avatares de tu toreo y de tu tauromaquia. Perfecto. Muy bien, Tomás, gracias. Seguimos en el mismo sitio que estaba Álvaro González con Tomás. Lógicamente en la Puerta de Toriles, cuando sale el de Rizos, ¿no? Que es una palabra o una frase que dice o se dice mucho en el mundo del toro, pues asusta a cualquiera, ¿no? Buenas, Tomás, muy buenas. Bueno, Bueno, hablabas en la anterior parte con Álvaro esa tarde de Teruel, ¿no? Esa tarde en la que yo es verdad que sí que pude estar y aparte de Orche, como dice Álvaro, fue una tarde en la que Tomás toreó con mucha profundidad, se dejó eh, al final gustar con esos animales de los ronceles. ¿Cómo sentiste esos, digamos, al final pasarte tan cerca esos animales y tan buenos que salieron? totalmente, además sí que llevaba un poquito de presión añadida, ¿no? Porque era mi segunda novia picada en la capital de mi provincia, ¿no? Como es Teruel, sí que había pues, muchas miradas puestas en mí, mucha gente que había seguido mi trayectoria de novilleros sin picadores, y además estuve anunciado de novillero en Teruel sin picadores. Se suspendió la novillada porque llovió, entonces sí que había un poquito ahí de expectativa, ¿no? Por ver cómo rompía el chaval de Teruel, que había, pues en la zona no había toreado mucho, solo muchas oídas, mucho... Entonces, pero bueno, sí que es verdad que con mi primer novillo me tuve una conexión, ¿no? Desde el capote. Y lo sentí, ¿no? Ya lo pude torear muy bien con el capote. Y después sí lo inicié con el cartucho de pescado, que además me salieron a hacer cosas, ¿sabes? Estuve muy liberado para lo que en vez de atenazarme, ¿no? Sí que es verdad que en cuanto paré al novillo me solté mucho y que lo pude torear como decías, con profundidad, y lo disfruté. Lo disfruté mucho, yo creo que hubiera sido una faena de un triunfo importante. Pero bueno, la espada no funcionó ese día, y en eso quedó, ¿no? En una faena que sí, que yo guardo con cariño, que a mí me aportó mucho, pero que no se vio reflejada en el triunfo que iba buscando. Dos cosas, ¿no? De eso que me estás contando. Una, de Alcoriza. Yo ahí tengo un buen amigo que es Pepe, lo tengo guardado como Pepe de Alcoriza, un gran aficionado al mundo del toro, y me decía, ojo el de Alcoriza, porque él es de Alcoriza, imagino que lo conocerás, ojo el de Alcoriza que va a dar que hablar. Y le decía, bueno, vamos a verlo en la plaza, yo ya te había visto en Orche, ¿no? Y también estuve con él en Orche, porque será por kilómetros, y desde aquí, desde el Tercio de Quites, también mandarle un saludo a Pepe, que es fiel seguidor nuestro. Y otro es ese pase del cartucho, ¿no? Del cucurucho, ¿no? Perdón. De cartucho de pescado. Del cartucho de pescado. Que lo leía justamente en el libro de 12 trajes de luces de Morante, que es un libro, la verdad, recomendable, y que es un pase que es complicado, ¿no? Que no es fácil. Sí, yo desde siempre he investigado muchísimo, ¿no? De suertes y de la historia del toreo en general, ¿no? Y de suertes que han hecho los matadores a los que admiras. Y sí, el cartucho ya, bueno, obviamente es algo que uno pues entrena y tal, pero no, en el momento no llevas una faena premeditada.
Y vi que el novillo galopaba, que me había obedecido bien por el pitón izquierdo con el capote y dije, pues aquí va a ser en los medios y voy a empezar la faena al natural, ¿no? Que es como más me gusta torear además. Y dije, y la voy a iniciar con el cartucho de pescado y fíjate, me salió muy bien. Esos referentes, ¿a quién nos referimos, no? Porque habrá muchos, ¿no? Tengo infinidad Pero de ¿quién es referentes. ese concepto del toreo que hay gente que a lo mejor se busca más ese romanticismo de Morante, esa frescura a lo mejor de Rocarrey? ¿En quién podemos irnos más atrás, como Joselito el Gallo, como Belmonte, como Manolete? ¿En quién a lo mejor es un poquito más ese concepto de Tomás y que está un poco obsesionado con buscar vídeos, con buscar imágenes? Fíjate, yo tengo algunos referentes un torero que a mí me ha marcado muchísimo ha sido José Miguel Arroyo Joselito, el maestro. Es uno pues realmente de mis referentes más claros, ¿no? En mi toreo. Y luego tengo otro torero que siempre me ha llamado poderosamente la atención desde niño, que es Julio Aparicio, hijo. Me parece algo extraordinario, ¿no? Y además yo me siento mucho, ¿no? Toreando de esa manera, ¿no? No busco imitar a nadie, lógicamente, pero a mí es como me llena torear. Luego tengo otra cantidad, todos los toreros, ¿no? Todas las figuras del toreo son referentes para todo el mundo. Y otro torero que en mi niñez me marcó mucho, por ejemplo, fue Alejandro Talgante. Pero te podría decir, esos toreros ahora mismo son los que más me han marcado. Bueno, Tomás torea 7 novilladas ya con caballos el año pasado. Este año ya empieza, ahora ya la temporada, veníamos en el coche hablando, que ya se empieza a animar. Ahora ya me decía Álvaro, ahora sí que sí, ¿no? Empezamos en la rutina. Le digo, empezamos en la rutina y nos vamos a cansar porque al final son muchas tardes, ¿no? ¿Qué fechas son las próximas? Sí que es verdad que vienes de torear en tu tierra, ¿no? No, Viraroz es Castellón, En pero está muy Viraroz al cerquita de lado, mi casa. sí. pero ahí sí que fue un triunfo, si no Sí, recuerdo mal. corté 3 orejas a una muy buena novillada de pincha. Lo disfruté mucho, la verdad. Sirvió para comenzar la temporada y las cosas estaban saliendo bien en el campo y salieron muy bien también en la plaza. Maté muy bien la novillada y me fui con sensaciones agradables de cara a lo que viene. Aparte de eso, imagino que ya hay otras fechas, sobre todo en el país vecino, que también es importante el salto al país vecino, porque está cogiendo un aire Francia muy importante, sobre todo de fijarse bien en toreros, sobre todo también toreros emergentes y que tienen ganas de dar esas oportunidades. Yo creo que Francia es una tierra que paga al final el peaje, ¿no? de los toreros. Así, ya sin picadores, me presenté en Francia, estoy en la plaza de Arles. Bueno, tuve un pequeño percance, pero no pasa nada. Y sí es verdad que durante toda mi carrera he estado muy vinculado a Francia porque me toreado muchísimo ahí en el campo. Ha sido un país en el que me he estado forjando ya durante mucho tiempo y al que le debo mucho también. Y pues, me hace especial ilusión pues, poder volver ya prácticamente en 2 semanas a Gimó, a un festival con picados de la ganadería de Luz Camandre. Y también en novillada, ¿no? El 28 de junio estoy anunciado con la novillada de rehuelga en Bujan. Bueno, y alguna otra cosita que queda por ahí por anunciar. Seguro, ¿no? Que al final quedan un montón de citas que veremos a Tomás. Y bueno, aquí en Guadalajara, quitando un poco, moviendo un poquito más yéndonos a lo personal, ¿no? Que dice Álvaro, dice, tienes valor muchas veces, de rascas un poco en lo personal. Te vienes de tu tierra aquí a la Alcarria. ¿Cómo te trata la Alcarria? ¿Cómo te está tratando? ¿Has hecho un grupo de amigos? Sí, bueno, yo también estoy aquí estudiando, estudio en la Universidad de Alcalá de Henares, estudio Derecho, he comenzado este año. Y sí, tengo mi grupete de amigos de clase que me apoyan mucho y siempre están pendientes de mí y me ayudan en lo que pueden. Y la Alcarria yo creo que me ha tratado muy bien. Yo creo que es un sitio muy tranquilo, muy torero. Hay bastante ambiente de profesionales y de profesionales que te aportan, ¿no? Yo creo que también es muy importante las compañías de un torero para forjarse él, ¿no? Y para realmente ahora mismo estoy en una etapa de aprender todavía. Y bueno, creo que nunca se deja de aprender ni de buscar en esto, pero cuando uno es novillero, pues más aún. Y creo que he dado aquí con profesionales que me están aportando cosas buenísimas.
y sí que es verdad que hace mucho frío, Bueno, eso es algo que... pero estoy muy a gusto, la verdad. Aquí es un sitio donde estoy tranquilo, estoy con paz y eso también yo creo que es importante. Y en el ámbito amoroso. En el ámbito amoroso, pues estoy muy tranquilo. Estás muy No, centrado en el mundo del toro ahora mismo, en esa temporada que comienza. Y bueno, para ir acabando, Tomás, hay dos preguntas que dejaron los invitados anteriores en las cuales pasamos una jornada espectacular, que era antes de que torease Emiliano Sornio en Madrid, con él y con su apoderado. Y hacían dos preguntas que el siguiente invitado tenía que contestar, ¿no? Una de ellas es: ¿qué es lo que realmente te hace feliz? Que esa era la pregunta de Jesús de Alba, ¿no? ¿Qué realmente, cómo te sientes tú feliz? Y la de Emiliano Sornio es, que también iba muy ligada, es ¿qué te hace, dónde es lo más sientes para este sacrificio, sufrimiento que todos los días al final tienes que hacer para intentar llegar a ese punto final que es el triunfo y ser figura del toreo, ¿no? bueno, pues yo creo que ligaba a lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando, sobre todo, hay que disfrutar del camino. Hay que disfrutar del camino, uno tampoco sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? Y lo que te puede suceder el día de mañana. Y yo creo que hay que disfrutar mucho ese camino, ¿no? Y lo que verdaderamente a mí me llena, creo que me ha llenado siempre es torear. Porque, bueno, yo creo que a ningún niño con 5 años le puedes obligar a que salga una vaca o que esté todo el día pidiendo torear, queriendo torear, con los trastos en la mano, para aquí, para allá, molestando siempre para torear. Entonces yo creo, y realmente, y lo he pensado muchas veces, ¿no? Que a mí lo que realmente me impulsa a, a seguir y luchando cada día es la satisfacción que puedo llegar o he llegado a sentir alguna vez. Es verdad que la tengo muy pocas veces, porque siempre soy una persona también muy autoexigente que le cuesta mucho irse satisfecho con lo que ha sucedido, aunque haya habido un triunfo, que hayas cortado las orejas. No sé, yo creo que buah, habrá toreros de todo tipo, ¿no? Pero creo que siempre ando buscando, aparte del triunfo, algo que no he encontrado aún y que quizá nunca lo encuentre. Pero creo que es lo que eso, el torear y el diálogo con el animal, que es lo que me atrajo a este mundo y lógicamente, ¿no? También te impulsa el hecho de querer ser figura del toreo, de querer ganar dinero con esto, de querer comer de esto. Pero el principal objetivo o la principal, o algo que lo que me empuja es el torear. Y ahora te toca a ti. Una pregunta que puede ser del mundo del toro, puede ser de otro aspecto, ¿no? Relacionado también con él o no. Para el siguiente invitado, que a día de hoy pues todavía no lo tenemos cerrado porque somos de ir un poco día tras día, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que hace Tomás González al siguiente invitado? No es fácil, no es fácil, porque ya ha habido muchas. Claro, por eso, bueno, pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser desde qué sientes con la mano izquierda cuando pasa el animal, qué opinas del toro bravo, o incluso qué opinas de los animalistas, ¿no? Puede ser un montón de preguntas que pueden, oye, Ah, por A, por B, por C. igual mira, me voy a desmarcar un poquito y que el próximo invitado que cuente la anécdota más rara que le haya pasado dentro del mundo del toro. Pues lo dejamos aquí con esa pregunta de Tomás González: ¿cuál es la anécdota más rara que ha pasado dentro del mundo del toro? No sabemos quién será el próximo invitado, pero creo que haya estado muy hábil y puede ser, sobre todo, espectacular la respuesta. Muchísimas gracias, Tomás. Nos vemos en las plazas, nos vemos sobre todo en este mundo tan apasionante que es el mundo del toro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, siempre es un placer estar con vosotros, siempre me tratáis genial y espero pues, que sigamos triunfando juntos. Muchísimas gracias. A vosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a mi sección, aún sin nombre. Estamos debatiendo todavía entre las distintas propuestas que nos habéis mandado, así que nada, vamos a dar comienzo una semana más. Y bueno, vamos a comenzar con la Feria del Aficionado de Tres Puyazos, en la que vimos una novillada de desafío matinal con los hierros de Barcial y Alicia Chico, y la estoquearon Jesús de la Calzada y Miguel Andrades. Vimos a un Jesús de la Calzada muy valiente en su primero,
un novillo que la verdad que hacía el avión, tenía una embestida muy bonita, lo que pasa que tenía muy poco recorrido. Y bueno, la verdad que estuvo muy valiente con él, estuvo dispuesto y la verdad que a mí me gustó bastante. Y luego en el cuarto, la verdad que no tuvo muchas opciones debido a las escasas fuerzas del animal y su labor, la verdad que se vio bastante perjudicada por ello. En segundo lugar, iba Miguel Andrades, que lidió el primer sobrero de Barcial tras descoordinarse. Y en cuarto lugar lidió un novillo de Alicia Chico que en los primeros compases la verdad que tuvo una embestida muy franca, ¿no? Y con mucha fuerza, se arrancaba de largo y tenía bastante movilidad, pero bueno, se apagó bastante rápido. Dejó bastantes buenos tercios de banderillas Andrades, pero la verdad que su labor se quedó un poco ahí, porque luego sí que es verdad que en el tercio de muleta no, no estuvo muy acertado con sus dos oponentes. Luego por la tarde tuvimos una corrida de desafío que se lidiaban los hierros de Prieto de la Cal y Cuadri y la estoquearon Luis Gerpe, Juan de Castilla y Cristóbal Reyes. Una corrida, la verdad, que súper bien presentada de ambos hierros, en la que vimos un primero de Prieto de la Cal que lo lidió Luis Gerpe, que tuvo 4 entradas al caballo y que la verdad que el picador francés Gavin Rabi dejó un tercio de varas muy bueno. Y sí que es verdad que Luis Gerpe se lo dejó muy crudo y la verdad que el toro tenía muchas violencias en la embestida y no supo por dónde meterle mano, así que no pudimos ver a ese toro porque la verdad que estuvo bastante mal con él. Luego en segundo lugar salió un toro de Cuadri, la verdad que un toro extraordinario, el que Juan de Castilla entendió a la perfección y fue capaz de cortarle una oreja, dejó una tanda de derechazos y otras de naturales extraordinarias. Luego vimos a Cristóbal Gerpe, que bueno, no pudo hacer mucho con el primero su lote de Prieto de la Cal, más que pelearse con él. Y en cuarto lugar salió otro toro de Cuadri, que lo lidió Luis Gerpe y tampoco hubo mucho entendimiento entre ambos y de nuevo se vio silenciado. Juan de Castilla tocó con el peor toro de la corrida, que fue uno de Prieto de la Cal, que la verdad que estaba súper orientado ya en el tercio de muleta y que no pudo ni doblarse con él porque la verdad que el animal iba directo a por él. Y en sexto lugar salió un toro de Cuadri, la verdad que extraordinario, que fue premiado con la vuelta al ruedo. Y bueno, Cristóbal Reyes de nuevo se le nota su escaso bagaje y no fue capaz de entenderse con el toro hasta la última tanda, ya con la espada de matar, que dejó 10 naturales que la verdad que fueron extraordinarios. Pero bueno, al final ya el toro estaba terminándose y, y no fue capaz de sacarle más en los compases previos. Y el domingo por la mañana tuvimos una corrida matinal, que era el plato fuerte de la Feria de Tres Pollazos, que fue la encerrona de Damián Castaño con 6 toros de Dolores Aguirre. Y bueno, la verdad que un poco sensaciones encontradas, ¿no? Porque la tarde empezó muy bien con un primer toro, la verdad que bastante encastado, que embestía con mucha potencia y que Damián Castaño lo toreó muy de verdad, le dio distancia y la verdad que empezó muy fuerte la mañana, pero bueno, tuvo la nota negativa en los 6 toros de la espada que la verdad que quizás a toro pasado es muy fácil decirlo, ¿no? Pero yo creo que no se puede plantear una encerrona, ¿no? Si no eres un buen matador, porque se le vio que quería y podía haber cortado 3 o 4 orejas, aunque luego los toros de Dolores no terminaron de romper, pero bueno, yo creo que 3 o 4 orejas sí que podría haber cortado, pero al final toda la labor se vio emborronada por la espada. Luego esa tarde nos fuimos a Madrid a ver una corrida de saltillo, una corrida extraordinaria, la verdad. Creo que, por lo que estamos viendo, creo que Saltilla se debería de quitar esa etiqueta, ¿no? de ganadería muy dura, porque la verdad que todo lo que hemos visto últimamente, sí que es verdad
siguen siendo toros complicados comparados con los que habitualmente se ven en las ferias, pero presentó una corrida muy bien presentada y que destacaron 3 toros, primero, quinto y sexto. Toreaban Javier Castaño en su año de la despedida de los ruedos, Luis Gerpe de nuevo y Cristóbal Reyes, que hacían doblete. Y bueno, Javier Castaño la verdad que tuvo un primero al que yo creo que le podía haber cortado una oreja, pero el animal se fue con ella puesta al desolladero. La verdad que sí que dejó alguna buena tanda buena con la derecha, pero no fue más allá de eso, ¿no? Luego en el cuarto no tuvo muchas opciones. Gerpe en el segundo, la verdad que estuvo dispuesto y la verdad que dejó una muy buena estocada. Y luego en el quinto, que a la postre sería el mejor toro de la corrida, pues la verdad que no estuvo nada bien, ¿no? Fue un toro muy bueno, con mucha clase y que embestía con fiereza, pero que Gerpe estuvo muy, muy acelerado, ¿no? Y bueno, ya sabemos que últimamente el hecho de que te coja o te dé un revolcón en muchas plazas significa que haya petición de oreja y bueno, se la pillaron, se dio una vuelta al ruedo por su cuenta y, y bueno, ahí quedó todo, ¿no? Una vuelta, lógicamente, una vuelta al ruedo que lógicamente que fue protestada por la gran mayoría de la plaza, ¿no? Y, y bueno, en sexto lugar de nuevo Cristóbal Reyes, ¿no? Que se le vio, pues de nuevo que está muy verde, ¿no? Al final son 4 o 5 corridas de toros las que lleva, pero sí que es verdad que se le nota que quiere hacer bien las cosas, ¿no? Que tiene buen corte y que tiene ganas, pero al final estas corridas, ¿no? Pues necesitan mucho, mucho bagaje y bueno, al final él no lo tiene. La siguiente corrida fue la del día 2 de mayo, la Goyesca, que se lidiaron toros de Baltasar Iván y de Luis Algarra para Francisco José Espada, Álvaro Lorenzo, que sustituía a Rafael de Julia, y para Diego García, que confirmaba la alternativa. Diego García confirmó alternativa con un toro de Baltasar Iván. Y bueno, la verdad que Diego García dejó una tarde correcta y la verdad que yo personalmente le vi bastante evolución respecto a lo que nos había dejado ver como novillero. Luego estuvo Francisco José Espada, que la verdad que basa su concepto no en la quietud y en el mando, pero debería tener un poquito más en cuenta, ¿no? la duración de las faenas, porque luego al final los toros que no son de encaste domeca habitualmente no se suelen poner más complicados para matar y así pasó, ¿no? con el toro de Baltasar Iván. Y por último, Álvaro Lorenzo, que cortó una oreja en su primer toro de Algarra y estuvo a punto de cortar otra en el toro de Baltasar Iván, de no ser por la espada, y la verdad que Álvaro Lorenzo estuvo muy bien. Y bueno, se le atisba de nuevo, ¿no? Ese pozo y ese concepto que nos dejó ver hace unos años, ¿no? Y que parece que se había ido diluyendo, ¿no? Al final también es un torero frío, ¿no? Y tiene que intentar buscar más conectar con la gente. Pero bueno, al final fue el que se llevó la tarde y bueno, habiendo cortado una oreja, seguramente lo volvemos a ver durante la temporada de Madrid. Y por último cerró la feria de la comunidad, la novillada concurso de ganaderías, concurso entre comillas, porque no hubo concurso alguno, que se lidiaron novillos de Ángel Luis Peña, Jesús González de Guerrero y Carpintero, Cerrolongo, Caras Blancas de Carpio y de Hermanos Sandoval. Y la estoquearon Bruno Aloy, Cristiano Torres y Cid de María. Vimos a un Bruno Aloy que la verdad que tiene bastantes buenas maneras y es muy valiente, no se mueve apenas nada, pero bueno, se topó con un lote bastante paradete, sobre todo el primero, un toro de Ángel Luis Peña, bueno, un novillo, perdón, gordito, sin mucha cara, pero que se agarró rápido al piso y no pudo dejar más que algún buen muletazo. Y luego sí que puede que le faltase algo con el cuarto, un jabonero sucio que sí que es verdad que era un toro de Cerlongo y que yo creo que si le hubiese dado más distancia le podría haber sacado algo más, ¿no? Eh, Luego fue Cristiano Torres, que mató un novillo de Jesús González
y uno de caras blancas de Carpio. Y bueno, el novillo de Jesús González, la verdad que le dieron dos puyazos muy traseros y yo creo que eso fue lo que condicionó un poco la lidia del novillo, ¿no? Se le atisbaban cosas muy buenas, tenía movilidad, metía bien la cara, pero al final esos dos puyazos tan traseros lo dejaron un poquito como medio descoordinado y la cosa no terminó de coger vuelo. Y luego con el de caras blancas de Carpio, pues fue un poco una incertidumbre, ¿no? Estuvo muy firme con él, un novillo que terminó manseando y que se puso complicado a la hora de matar, también por alargar tanto la faena. Y cerró cartel Cid de María, que se topó con el mejor novillo de la novillada, un novillo de Guerrero y Carpintero de la ganadería que es mitad alcarreña, mitad madrileña. Y bueno, la verdad que fue un novillo extraordinario, que la verdad que lo desperdició por completo. No dejó más que una buena serie por el izquierdo, que la verdad que fue una muy buena serie, pero más allá de eso no supo dejar nada más a un novillo que la verdad que le podría haber cortado las dos orejas. Y luego en sexto lugar lidió un novillo de Hermano Sandoval, que de nuevo un poco más de lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que era un novillo completamente distinto, más manchito, que embestía sin clase ninguna, ¿no? Pero al final tenía movilidad. Yo creo que un poquito más fuera del tercio lo podría haber ayudado más. Y bueno, al final, bueno, ya sabemos lo que producen los autobuses, ¿no? Dio un espadazo y bueno, sus paisanos procedieron a pedirle la oreja, muy bien aguantada por parte del presidente, y bueno, luego se terminó dando una vuelta al ruedo, al igual que Gerpe, que no se tenía que haber dado, y bueno, sus paisanos mientras tanto gritaban ¡Viva Junquera! Así que bueno, este es un poco el resumen de estos festejos, así que nada, nos vemos dentro de 2 o 3 semanitas.